El día 30 de agosto el almacenista presentó la carta de renuncia y por tanto lo que deberemos hacer será ejecutar la liquidación del contrato correspondiente. Y por tal razón tengo un sencillo formato en el cual liquidaremos paso a paso cada uno de los conceptos que le adeudamos como empleadores a nuestro empleado. En primer lugar, indicamos el tipo de contrato que estamos liquidando. Segundo, el nombre, el documento de identificación de dicho empleado, el cargo y además la causa por la cual estamos liquidando a dicho trabajador. Anotando que en una liquidación de contrato laboral lo que se busca es dejar saldada nuestra obligación para con el trabajador. Y en ese sentido deberemos tener completamente claro tanto la fecha de terminación del contrato como la fecha de inicio del mismo. Adicionalmente, calcularemos el tiempo total laborado. Por supuesto, deberemos establecer la fecha de inicio en que empezaremos a pagarle todo el tema de las prestaciones sociales y los descuentos por concepto de ausencias o permisos no remunerados, entre otros conceptos. Voy a querer, por tanto, calcular el tiempo total laborado y para ello me apoyaré en una función de Excel llamada días 360, en algunas versiones de Excel con tilde y en otras sin tilde. Sin embargo, el funcionamiento de esta función es el mismo respecto de cada versión. El parámetro inicial de esa función es la fecha inicial, es decir, cuando ingresó a trabajar el trabajador, valga la redundancia, y en segundo lugar pasaremos el parámetro de la fecha final, en este caso el 30 de agosto, y el método es un parámetro opcional que en este caso no utilizaré, anotando que con esta función lo que busco es encontrar el total de días que elaboró dicho trabajador, pero teniendo como punto de partida un año no de 365 días, sino de 360, es decir, que cada mes equivaldrá a un mes de 30 días de acuerdo a cómo se calculan los días o los meses contables. Es decir, que a pesar de que febrero tiene 28 días, lo calcularé como si tuviera 30 y a pesar de que marzo tiene 31 días, también lo calcularé con 30. Ahora, como vemos, la función nos calculó 239 días, pero si lo analizamos detenidamente entre el día 1 de enero de 2014 y el día 30 del mes de agosto, son 8 meses y 8 por 3, 24, es decir, 240 días son los que debemos calcular. Y esto, puesto que la función no nos incluyó el primer día que realmente sí fue elaborado de acuerdo al contrato por el señor Gerardo Pérez. Y por ello, por lo general, en la parte final de la función, colocaré un más uno para redondear la cifra real. En este caso, 240, agregando que en los casos en que existan ausencias, deberemos descontar al total de días dichas ausencias y por ello también colocaré la resta correspondiente a pesar de que en este caso no tenemos ausencias. Seguido a ello, empezaré con la liquidación de la prima y en este caso, la prima de servicios no se liquidará a partir del día 1 de enero, que fue la fecha de ingreso del trabajador como tal, sino que se liquidará a partir del 1 de julio, puesto que se supone que la prima la debemos pagar dos veces al año, una con fecha máxima del 30 de junio y dos con fecha máxima del 20 de diciembre. Es decir, que debido a que este trabajador ya se le debió haber pagado la prima con corte a 30 de junio, únicamente se le están adeudando los días por concepto de prima entre el 1 de julio y el 30 de agosto, que fue su fecha de retiro. Y por tanto diré que igual días 360, indicando en primera instancia la fecha inicial y en segundo lugar la fecha final para un total, por supuesto, sumándole más uno, de 60 días. Por otra parte, y respecto de las vacaciones, diré que el total de días de vacaciones, es decir, el total de días que yo como empleador le estoy adeudando a mi trabajador por concepto de vacaciones, equivaldrá a el siguiente cálculo. Y para ello echaré mano de la famosa regla de 3 y diré que si, de acuerdo a nuestra normatividad actual, debo pagar por cada 360 días laborados 15 a mi trabajador, en tal caso, ¿cuánto deberé pagar por 240 días que laboró? Y seguido a ello multiplicaré en X de acuerdo al uso de esta regla. Voy a copiar ese valor y voy a pegarlo en la parte de total de días adeudados. Es decir, que
Por esos 240 días yo debería haberle otorgado a mi trabajador 10 días de descanso remunerado. Sin embargo, como mi trabajador no cumplió los 360 días de ley, en tal caso deberé reintegrárselos en dinero y por ello diré que no ha tomado ninguno de esos días que le estoy adeudando y por ello tendré 10 días que se encuentran pendientes por pagar en dinero. Ahora respecto de las cesantías y de los intereses de cesantías, el tiempo calculado será el mismo y por tanto voy a colocar manualmente 240 en un lugar y 240 para el otro. De lo que concluimos que tanto las vacaciones como las cesantías y los intereses de cesantías se calculan de manera anual, mientras que la prima deberemos calcularla cada 6 meses. Ahora entrando al tema de valores, lo que haré será establecer un salario base para las vacaciones y de acuerdo a la ley deberé tomar como salario base el promedio de todos los ingresos que tuvo el trabajador, pero sin tener en cuenta el subsidio de transporte. En este caso, puesto que el trabajador tuvo un ingreso mensual fijo de 616.000, voy a optar por tomar dicho valor por el número de días y por tanto en base total lo que hice fue tomar en primera instancia el salario base, dividirlo en 30 y multiplicarlo por el total de días que realmente elaboró dicho trabajador. La ley dice que debemos multiplicar dicho valor por 4.17 y en este caso el valor a pagar será de 205.498. Ahora respecto de la base de las cesantías, diré que se toma el salario promedio del último tiempo trabajado por el trabajador y valga la redundancia, más el subsidio de transporte. En este caso, como el salario es fijo de 616.000, sumaré tanto dicho salario mínimo como el auxilio de transporte, que equivale a 72.000, y ejecutaré la misma función que en la parte de vacaciones. Pero esta vez lo multiplicaré por el 8,333% para un total de 458.648, que sería lo mismo que decir que si en un año tengo que pagar 688.000, es decir, 360 días, para 240 días, ¿cuánto deberé pagar? Y de esta manera multiplicaré en X. Y por último, dividiré entre los 360 días, para un total de 458.666 y como vemos es un valor bastante aproximado. Respecto de los intereses de cesantías, deberé ejecutar la misma práctica, puesto que también debo incluir el subsidio de transporte en este caso, pero esta vez lo multiplicaré por un 1% para un total de 55.040. Tanto para la prima también podré optar por sumar el salario básico más el subsidio de transporte y en este caso lo multiplicaré por 60 días de acuerdo a lo ya especificado anteriormente para un total de 114.662. Y hasta aquí podríamos concluir fácilmente que tanto en intereses de cesantías como en prima y además como en las cesantías como tal, debemos sumar el auxilio de transporte a la base del cálculo, mientras que para las vacaciones no tendremos en cuenta dicho valor, puesto que, de acuerdo a la reglamentación, un trabajador en periodo de vacaciones no se moviliza para con relación a su labor como tal prestada al empleador. En los casos en que la empresa le esté dando sumas por concepto de salario a dicho trabajador, aprovecharemos la liquidación para ponernos al día y por tanto 616.000, que es el salario base de dicho trabajador, 30 días como referencia o base para trabajar y como se le están adeudando 30 días, en ese caso el total será de 616.000 y por otra parte para el subsidio de transporte que también deberemos pagar en dado caso de que lo estemos adeudando para un total de 72.000, mientras que aprovecharemos para ejecutar descuentos de ley equivalentes a salud y pensión por el 4% a el trabajador y bajo una base de 616.000 equivalente a la mensualidad para un total de 24.640 en cada caso. En los casos en que el trabajador se encuentre adeudando sumas por concepto de préstamos o anticipos,
aprovecharemos para ejecutar los descuentos correspondientes y otros descuentos diversos también los podremos aplicar en la liquidación con tal de quedar a paz y salvo con dicho trabajador. Por último, lo que optaremos por hacer será restar del total de devengos que tendrá el trabajador el total de deducciones que podremos hacerle y con ello tendremos el neto a pagar. En este formato he agregado algunas leyendas que no necesariamente son obligatorias y por último la firma tanto del empleado como del trabajador para dejar saldada dicha obligación, con lo cual podríamos emitir ya los pasisalvos correspondientes. Respecto de la contabilización de estos valores, será tan sencillo como lo que explicamos en la parte de prima de servicios, es decir, que si lo que yo había provisionado en el sistema es mayor que el cálculo definitivo, es decir, el cálculo final ya de la liquidación, en ese caso lo que deberemos hacer es disminuir el cálculo de dicha provisión para la cuenta 261005, 261010 y 261015 respectivamente, con tal de igualarlas al cálculo final. Y esto lo contabilizamos de la siguiente manera, es decir, lo enviamos a la cuenta 425035 como reintegro de provisiones y valdría la pena crear un auxiliar para cada caso en específico con tal de tener un control mayor. En los casos en que el ajuste se deba a que la provisión es menor que el cálculo definitivo, en ese caso haremos lo contrario, es decir, aumentamos la provisión de la cuenta 26 y por otra parte contabilizamos el gasto correspondiente para cada concepto que aplique. Y por último, lo que haremos será llevar el valor de cada una de esas cuentas con su respectiva a la 2510, 2515, 2525 respectivamente para dejarlos como valores definitivos por pagar al empleado. Y para finalizar lo cruzaríamos ya en el momento del pago como tal, la 25 contra la cuenta de bancos o contra la cuenta de caja dependiendo del caso.